Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les toca Profesor. H1, ¿no? Historia Universal. ¿Qué tal? Buenas Sí, tardes profesor. con todos. Listo, a ver, son las 12:06. No sé cuántos minutos ustedes tienen de receso o descanso, pero bueno. Voy a tratar de llegar hasta las 12:12, ¿ya? Para hacer la presentación, mientras otros de repente están desconectados, es cosa que mientras yo voy hablando un poco acerca del curso, el resto ya se va incorporando a la clase, ¿sí? Aquí tengo en la sala de espera a Gino. No sé si es alumno de CEPREVI. No sé si alguien lo conoce o de repente... A ver, bueno, voy a admitirlo ya. En fin. Ah, ah, bueno, mejor. Pero creo que no me habían comentado nada. A ver, un rato. Ah, no sé qué ha pasado. Listo, ahora. Jóvenes, ante todo, ¿pueden ver la diapositiva que estoy mostrando? ¿Se me escucha bien? ¿Se ve la diapositiva? Sí, Por profesor. favor, ¿podrían usar su micrófono para explicarme? Sí, Ya, profe, sí está gracias. bien. Jóvenes, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer la presentación del curso, me voy a presentar. El curso es Historia Universal, es un curso que dura 2 horas, es un curso sencillo. ¿Ya? No es tan complicado como quizás otras materias, ¿no? Como química, física o álgebra, ¿no? Historia hasta cierto punto resulta ser un poco interesante, ¿ya? Entretenido, es historia, pero requiere de que los alumnos tengan que leer, ¿ya? Aquí, si no tienes el hábito de la lectura, pues en estas 15 semanas que dura el ciclo, vas a tener que leer sí o sí, ¿no? No solo la guía que te muestra, que te brinda la institución, sino que también las diapositivas. Por si acaso, estas diapositivas que yo siempre acostumbro a presentar en cada clase, las he elaborado con anticipación, ¿no? Es de mi propia cosecha, por decirlo así. Es decir, yo mismo las he preparado, ¿ya? Y las he compartido también con ustedes. Es más, no sé si se han dado cuenta, he creado, ¿ya? Ahí en el archivo, hay una pestañita en la plataforma que dice archivo, donde ustedes pueden encontrar los materiales prácticos que se desarrollan en cada clase, es decir, las 20 preguntas, ¿ya? Pero también yo, aparte, he creado una carpeta que dice PPT y claves de Historia Universal. No sé si lo han ubicado, lo han encontrado. Entonces, en esa carpeta que yo he creado, ¿no? Lo he creado con la finalidad de colocar las PPTs que voy a utilizar en cada clase. Se las estoy compartiendo para que ustedes puedan revisarlas, porque no solo hay imágenes, también hay mapas, hay esquemas, hay información. Así es que considéralo como un complemento, como un adicional, como un material más, ¿no? Que lo estoy compartiendo con ustedes, ¿ya? Bueno, el curso ya te dije que dura 2 horas, es un curso de letras, es sencillo, ¿no? Requiere de mucha lectura, ¿no? Concentración. Puedes preguntar en clase, no hay ningún problema, yo no me molesto. Si las preguntas, claro que tengan que ver con el tema o con el curso, ¿ya? Puedes usar el micrófono, puedes usar o el chat, ¿ya? Quien te habla es el profesor Marco de la Torre, yo soy licenciado en Historia, de estudios de la Vía Real, ¿ya? He estudiado mis años de pregrado en la Facultad de Humanidades, en el local central que está en la avenida Colmena, o Garcilaso de la Vega creo que se llama, o Nicolás de Piero creo que se llama, ¿no? Pero todo el mundo la conoce como la avenida Colmena, ¿no? Bueno, así es que espero que logres tus objetivos, ¿no? Que logres alcanzar el puntaje necesario que te permita alcanzar una vacante, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los primeros 5 temas que vamos a desarrollar? Los primeros 5 temas, las primeras 5 unidades son de aquí. Uy, no está. Se borró. Bueno, las primeras 5 unidades vendrían a ser hominización y prehistoria, que vamos a desarrollar hoy. El segundo tema, la segunda unidad, corresponde a las civilizaciones de Mesopotamia. En la tercera unidad, o la tercera semana, ya cada unidad es una semana, ¿ya? En la tercera semana o en la tercera unidad vamos a desarrollar las civilizaciones de Egipto
y Hebreos. Y en la cuarta y quinta semana vamos a desarrollar la civilización griega. Entonces, esos son los 5 primeros temas, ¿ya? Hominización prehistoria, Mesopotamia, Egipto y Hebreos, y Grecia, primera y segunda parte. ¿Por qué la civilización griega la desarrollamos en 2 clases? Porque es una civilización que tiene cantidad de información. Es una civilización occidental europea, clásica, ¿ya? Por eso es que se desarrolla en 2 clases, ¿ya? Ahora, ¿por qué te menciono los 5 primeros temas? Primer bloque, porque tengo entendido que ustedes, para alcanzar una vacante, necesitan desarrollar 3 exámenes. El primer examen viene después de la quinta unidad. Por lo tanto, en el primer examen, donde te juegas la vida, te juegas, ¿no?, la opción de ingresar, en tu primer examen te van a venir preguntas de esos 5 primeros temas. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, por eso te estoy ya mencionando los primeros 5 que vamos a, perdón, los primeros 5 temas que vamos a desarrollar, ¿no? Hominización y prehistoria, acuérdate, Mesopotamia, Egipto, Hebreos y Grecia. ¿Correcto? Listo, jóvenes. Una vez más, saben ustedes que pueden hacer sus preguntas si tienen alguna duda, pregunta, inquietud acerca de algún tema en especial. Y ustedes pueden usar el chat o el micrófono, ¿ya? Pero cuando explique la clase sí les voy a pedir por favor que apaguen sus micrófonos. Solo enciendan sus micrófonos si quieren preguntar o si van a responder alguna pregunta que yo acostumbro a plantear en todas las clases, ¿ya? O si tienen alguna opinión o sugerencia, ¿no? Pero si no tienes ninguna, ¿no?, opinión, sugerencia, comentario, pregunta, te voy a pedir por favor que apagues tu micrófono. No queremos escuchar, pues, ¿no?, el bullicio, las conversaciones, ¿no?, que puedas tener ahí en tu domicilio, en tu casa. Listo, jóvenes. Vamos entonces a desarrollar la clase, el tema, ¿ya? ¿Alguna pregunta acerca de la presentación del curso? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? Hablen o callen para siempre, por favor. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Te escuché entrecortado. Si me lo repites, te agradecería. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Listo. Sí, Bueno, todo bien. todo bien. Ya, listo. Entonces vamos a empezar con la clase, ¿sí? Voy a tratar de colocar aquí el chat. Aquí está, chat. Nadie parece que escribe. Está un poco lag, creo que mi máquina. A ver, bueno. Voy a quitarle, creo que esto un poco, para que no se laguee. A ver, un rato, por favor. Ah, ya está. Ya está. Ahora sí. Voy a acomodarme un rato. Siendo las 2:14, creo que ya podemos empezar con la clase, ¿no? Listo, ahora sí. Déjenme un poco acomodar. Y empezamos con la clase. Ya está. Listo, las 2 últimas horas del día. Del día de clases, claro. Ahora sí, empecemos. Ya está. Bueno. Una última pregunta. Ahora sí, ya que voy a empezar con la clase. ¿Se me escucha de manera correcta? ¿Hay laguna? ¿Se ve bien la diapositiva? ¿Sí? ¿Todo ok? Sí, se ve bien, profesor. Listo. ¿Se me escucha también, no? Correcto. Listo. Entonces empecemos con la clase. A ver, primera diapositiva, teoría de la historia. Este es un tema que tiene que ver con la importancia de la historia. ¿Qué cosa es la historia? ¿Cómo se reconstruye un hecho histórico? ¿Y para qué sirve la historia? ¿Correcto? Empecemos entonces con esta diapositiva de aquí. ¿Qué cosa es la historia? La historia dice que es una ciencia,
pero no es una ciencia matemática, no es una ciencia exacta, es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque la historia tiene como objetivo principal estudiar el pasado del ser humano. Pero como los seres humanos vivimos en sociedad, por eso se dice que la historia es una ciencia social, porque es humano en sociedad. Es decir, que la historia estudia el acontecer el pasado de las sociedades humanas, perdón. ¿Ya? Esa es la historia. ¿Entienden? Estudia el pasado de las sociedades humanas, estudia el pasado del ser humano, ¿correcto? A la imagen que ves ahí es la de Herodoto. ¿Quién fue Herodoto? Herodoto fue aquel personaje que pertenece a la antigua Grecia. Él pertenece a la civilización griega, era un griego, Herodoto de Halicarnaso, ¿no? Halicarnaso, ciudad griega. A él se le considera como el padre de la historia. El siglo V antes de Cristo. Es decir, más o menos él apareció en los años 400 antes de Cristo, ¿no? ¿Y por qué se le considera el padre de la historia? Porque fue el primero en narrar un acontecimiento histórico de manera objetiva, sobre todo analizando las causas, el desarrollo y las consecuencias, que todo historiador tiene que tomar en cuenta cada vez que estudia un acontecimiento histórico, ¿no? Heródoto. Él escribió sus famosos libros de historia, ¿ya? Donde narró las famosas guerras médicas. Pregunto, ¿alguno de ustedes recuerda qué pueblos se enfrentaron en las guerras médicas? Esas guerras que Herodoto narró en sus libros de historia. Los persas y los griegos. Correcto, gracias. Sí, él narra precisamente, él dio a conocer las guerras médicas. Si hoy por hoy conocemos la guerra entre griegos y persas, es gracias a Herodoto, porque él se encargó de qué, precisamente de narrar todo eso, ¿ya? Listo. Entonces, si ya sabes tú que la historia es una ciencia social que estudia el pasado de las sociedades humanas, ¿ya? En un determinado, ¿no? Tiempo y espacio, entonces ahora veamos esto, mira. ¿Qué cosa tiene que tomar en cuenta el historiador al momento de reconstruir un hecho histórico? Tiene que tomar en cuenta tres cosas. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Y qué cambios trajo ese hecho histórico? ¿Ya? Es decir, cuando digo yo que el historiador tiene que tomar en cuenta por qué ocurrió, me estoy refiriendo a las causas, ¿ya? El desarrollo y las consecuencias. Eso es lo que tiene que tomar en cuenta. Ejemplo, menciona cualquier acontecimiento histórico importante en la historia universal. Mencionen cualquier acontecimiento histórico, cualquier tema de historia universal. O de historia del Perú, como se te ocurra. Vamos, díganlo. Ahí es donde pueden participar. Renacimiento, el humanismo. Renacimiento. El humanismo y el renacimiento, correcto. El Renacimiento es un movimiento de intelectuales y artistas que aparecieron en Italia en el siglo XV y XVI, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué cosa tiene que tomar en cuenta un historiador cuando estudia ese episodio, ¿no? El Renacimiento? Tiene que tomar en cuenta las causas. Es decir, ¿por qué se llevó a cabo el Renacimiento en Italia? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual aparecen muchos artistas como Leonardo, Miguel Ángel, ahí en Italia, ¿no? Eran los artistas del Renacimiento. Eso es lo que tiene que tomar en cuenta. ¿Cuáles fueron las causas que permitieron el desarrollo del Renacimiento en Italia? Luego tiene que tomar en cuenta el desarrollo, ¿no? El desarrollo del Renacimiento en Italia. Y luego tiene que tomar en cuenta las consecuencias, los cambios que produjo ese acontecimiento en Europa. A ver, te menciono otro, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial. Dice, ¿por qué estalló la Segunda Guerra Mundial? Ahí es donde entra a tallar Hitler, su teoría de la conquista del espacio vital, ¿no?
¿Y qué más? A ver, la inoperancia de la Sociedad de Naciones, que se supone que era un organismo internacional que debió evitar la Segunda Guerra Mundial, pero no hizo nada. ¿Ves? Todos esos elementos tiene que tomar en cuenta un historiador. Por último, ¿cuál es la finalidad de la historia? Es decir, ¿para qué sirve la historia? ¿Qué importancia tiene que un historiador pueda reconstruir un hecho histórico? Y te lo voy a señalar. ¿Ya? ¿Has escuchado esta frase? Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores, ¿no es cierto? Muchos dicen, oye, la historia sirve para no cometer los errores del pasado. ¿Y los aciertos? Ah, los aciertos hay que repetirlos, pues, ¿no? Hay que copiarlos, pero los errores no, ¿no es cierto? Pero yo podría decirte algo más todavía. La historia sirve, la historia, que es el estudio del pasado de las sociedades humanas, sirve para entender el presente. No hay forma de conocer, entender las cosas que ocurren hoy en día si tú no tienes un conocimiento previo del pasado. Disculpen, ¿ya? Ejemplos. Hoy en día hay una guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Sabes cómo uno podría entender en toda su dimensión esa guerra? Si conoces el pasado de ambos pueblos, el de Rusia y el de Ucrania. ¿Sabían ustedes que en el siglo XVI, XVII, XVIII, hasta el siglo XIX, entrando al siglo XX, año 1917, existía el Imperio Ruso? El Imperio Ruso era un imperio multiétnico gobernado por los zares de Rusia, así se llamaban los emperadores. Y durante ese imperio ruso, multiétnico, multinacional, que estaba conformado por diversos pueblos, uno de esos pueblos que formaban parte del imperio ruso era Ucrania. Luego se llevó a cabo la Revolución Rusa en 1917 con Lenin. Y Lenin transformó a Rusia en la famosa Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer estado socialista en la historia. Y una de esas repúblicas que formaba parte de la Unión Soviética era también Ucrania. Es decir, Ucrania siempre ha estado ligado a la historia de Rusia. Ucrania formó parte del Imperio Ruso y también de la Unión Soviética. ¿Cuándo logró la independencia Ucrania? Cuando la Unión Soviética se disolvió, se desintegró. ¿Cuándo se desintegró la Unión Soviética? En el año 1991. ¿Ves? Entonces, hay que conocer un poco su historia para que tú puedas entender, ¿no?, las cosas que ocurren hoy en día. Si no tienes conocimiento de la historia o del pasado, no vas a entender para nada, ¿no?, el por qué ocurren las cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, para eso sirve la historia. Es como que te diga, oye, ¿tú sabes por qué existen dos Coreas? Ah, la verdad es que no lo sé. Ah, no, ¿sabes por qué no lo sabes? Porque no conoces la historia de ese país. Existen dos Coreas porque cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, las dos superpotencias que aparecieron, la Unión Soviética y Estados Unidos, impulsaron la creación de dos Coreas, Corea del Sur, Corea del Norte. Y esas dos Coreas que se crearon al finalizar la Segunda Guerra Mundial por estas dos potencias que te acabo de mencionar, esas dos Coreas se desarrollaron y crecieron a imagen y semejanza de sus creadores. Corea del Sur se hizo capitalista porque fue creada, en pocas palabras, por Estados Unidos. Y Corea del Norte prácticamente se hizo comunista porque fue creada por la Unión Soviética. ¿Ves? O sea, hay que conocer la historia para poder entender cosas del presente. Y si logras entender el presente, te proyectas al futuro, pues. Para eso sirve la historia. Por eso se dice, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir muchos errores del pasado.
Pero si logra conocer la historia, entonces pues va a evitar los errores del pasado y va a imitar o a repetir los aciertos. Porque no creo que los antepasados hayan hecho las cosas mal. También debieron tener muchos aciertos. Listo, entonces ya sabes qué cosa es la historia. Es una ciencia social porque estudia el pasado de las sociedades humanas. Ya sabes qué elementos de análisis considera el historiador al reconstruir un hecho histórico, las causas, desarrollo y consecuencias. Y ya sabes también para qué sirve la historia, ¿no es cierto? Listo, pasemos a otra diapositiva, ¿te parece? Fuentes históricas. En esta diapositiva yo te voy a explicar cómo es que el historiador reconstruye un hecho histórico. Si hay un historiador que quiere escribir un libro donde pueda narrar un pedacito de la historia del Perú, por ejemplo, la independencia del Perú. Escucha bien, o ponle otro tema, ¿ya? La caída del Tahuantinsuyo, ¿no? El final del imperio de los incas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que necesita el historiador para reconstruir un hecho histórico? ¿Sabes lo que necesita? Necesita información. Si no tiene información, ¿qué libro va a escribir? No va a escribir ningún libro. Entonces, la pregunta es, si el historiador necesita información del pasado, ¿de dónde la va a obtener? ¿Sabes de dónde la obtiene? La obtiene de las fuentes históricas. ¿Qué cosa es una fuente histórica? Y aquí presta atención, que viene lo más importante. La información que necesita el historiador la obtiene de las fuentes históricas. Y una fuente histórica es cualquier documento, cualquier objeto material o cualquier testimonio oral que le permitan al historiador, miren, que le permitan al historiador recabar información para reconstruir un hecho histórico. Por ejemplo, ejemplos, ¿ya? Si quiero escribir la historia de la independencia del Perú, necesito información. Voy a revisar documentos. Te pregunto, ¿qué tipo de documentos tendría que revisar para reconstruir la historia de la independencia del Perú? ¿O qué tipo de documentos necesitaría yo revisar para conocer la caída de los incas? Vamos. Es aquí donde tú puedes participar, ¿eh? ¿Alguien quisiera responder? Si te equivocas no hay ningún problema. Te puedes equivocar aquí en clase, pero no en el examen. Y otra cosa más, el alumno que se equivoca aprende, ¿ya? Y si aprende, pues va a estar en ventaja con aquellos otros que no preguntan. ¿Ven? Vamos. ¿Qué ¿Serían tipo de fuentes materiales? fuentes materiales para la independencia o para la caída del Tahuantinsuyo? Sí, también podría utilizar fuentes materiales, pero te voy a hacer una corrección. El historiador, escucha bien, sobre todo utiliza fuentes escritas, porque las materiales hay otro científico social. Aparte del historiador, hay otro científico social, otro profesional, que también estudia el pasado de las sociedades humanas, pero analizando restos materiales. ¿Cómo se llama ese profesional? Arqueólogos. Arqueólogo. Correcto, exacto, arqueólogo, ¿ves? El arqueólogo también es un científico social. El historiador también es un científico social. Entonces la pregunta es, profe, ¿ambos entonces se parecen? Sí, ¿en qué se parecen? Se parecen en que ambos tienen el mismo objetivo. Quieren conocer el pasado de las sociedades humanas. Por lo tanto, son científicos sociales. Por eso cuando uno ingresa a las facultades sociales o humanidades,
ve a historiadores y arqueólogos. Estudian juntos, llevan hasta casi los mismos cursos en la universidad. Ahora, la pregunta es, profe, un ratito, ¿y por qué se diferencian? ¿Cuál es la diferencia? Te lo acabo de decir. Te lo acabo de decir. ¿Eh? La diferencia es que el arqueólogo, para conocer el pasado de las sociedades humanas, no revisa documentos. ¿Sabes qué revisa? Restos materiales, como por ejemplo cerámica. Entonces, la diferencia está en el método que utilizan para conocer el pasado. En cambio, el historiador no revisa fuentes materiales, revisa fuente escrita, es decir, documentos. ¿Quedó claro? Listo. Ahora, regresemos a la pregunta. ¿Qué nombre reciben los documentos más antiguos que se conservan en el Perú? Y esos documentos más antiguos que se conservan en el Perú me sirve para explicar la caída del Tahuantinsuyo. Vamos, ¿quién se anima a responderme? Crónicas. Correcto, gracias, te pasaste. Te yapearía por si acaso para una hamburguesa o una ensalada de fruta, pero no se puede, ¿ya? Crónicas, pues, correcto. Las crónicas son los documentos más antiguos. La pregunta es, ¿qué? ¿Esa no es la de los españoles? Claro que sí, pues. La escritura llegó aquí al Perú con los españoles. Los incas no sabían escribir, no conocían escritura. Ni las, ni todas las culturas pre-incas, llegando hasta Caral. Entonces la pregunta es, un ratito, ¿y cómo sabemos la historia de esas sociedades ágrafas? Ágrafas no conocen escritura. Entonces, ¿cómo conocemos la historia? ¿Cómo es posible que sepamos algo de la historia de esas sociedades ágrafas como los incas, Moche, Chavín, Caral? ¿Cómo? Gracias al arqueólogo, pues. ¿Qué ha hecho el arqueólogo? El arqueólogo, al no encontrar documentos, bueno, tampoco es su especialidad, ¿qué es lo que ha hecho? Ha encontrado restos materiales y de esos restos materiales saca la información que necesita. ¿Qué tipo? Mira, encontró vasijas, encontró cerámica en la costa norte. Dice, este es de la cultura mochica. Estos mochicas eran sanguíneos, hacían sacrificios humanos, eran militaristas. Oye, ¿de dónde saca toda esa información? Mira pues su cerámica mochica. Es una cerámica iconográfica. ¿Por qué? Porque habían dibujitos en su cerámica. ¿Y qué tipo de dibujos? Sacrificios humanos. Pues mira cómo le está cortando la cabeza a otra persona. ¿Ves? De ahí saca la información. Dice, oye, ¿cómo saben cuál era su dieta alimenticia? Hasta saben qué comían. ¿Sabes cómo? Han encontrado cuprolitos, pues. ¿Qué cosa es cuprolitos? Para el arqueólogo, el cuprolito es excremento fosilizado. Y a través del análisis de ese excremento fosilizado, dice, mira, acá veo un huesito de pescado, dice, ¿no? Pucha, que estos consumían pescado, ¿no? Marisco, decían, ¿ves? De ahí saca la información el arqueólogo. En cambio, un historiador, documento nomás, listo. ¿Te das cuenta? La historia de las sociedades ágrafas las han escrito arqueólogos. La historia de los incas hasta la fecha la escriben los historiadores, documento, porque hay documentos. Pues. ¿Te das cuenta? Ahora, mira, ya que tú, no sé quién me respondió, crónicas, ¿ya? Las crónicas es una fuente histórica, es una fuente de primera mano. No es un libro de historia. Las crónicas es documentos escritos por sus propios protagonistas. Cuando llegó a Pizarro a Cajamarca, iba acompañado de sus soldados, iba acompañado de los dominicos, Vicente Valverde creo que se llama, ¿no? El que iba a evangelizar. Y a toda esa gente que acompañaba, ¿no? A los españoles, iba también un cronista que iba escribiendo lo que veía y lo que escuchaba. ¿Me entiendes? Estaba dejando, mira, de lo que ocurría. ¿Para qué? Para enviárselo al rey de España. Hay crónicas en España y hay crónicas en el Perú.
Si quiero, por ejemplo, a ver, reconstruir un hecho histórico de la independencia del Perú, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué? ¿Revisar solo el libro de Basadre? ¿El libro de historia de Jorge Basadre? No, necesito fuente histórica de primera mano. Ahí es donde quiero que también participes. ¿Qué tipo de documentos tendría que revisar? Vamos, simplemente te estoy pidiendo ejemplos de fuente escrita para reconstruir la independencia del Perú, para reconstruir la historia de la independencia del Perú. ¿Qué tipo de documentación? Cartas, decretos, actas, ¿de quién? ¿Quiénes fueron los personajes que participaron en la independencia del Perú? José de San Martín, ¿tú crees que José de San Martín no ha dejado documentos escritos aquí en el Perú? ¿Tú crees que José de San Martín no tenía cartas, correspondencias con Simón Bolívar o con cualquier otro prócer peruano? Claro que sí. Mira, saca tu cuenta. Si hoy nomás todas las personas están así, no, mensajeándose. Hoy en día el tipo de comunicación es distinto, pues es mucho más rápido. WhatsApp, Face, ¿no? Correo, email, todo. En esa época no había, pues solo había cartas, correspondencias. Y eso se conserva. Las actas, las cartas, los decretos de aquellos personajes se conservan. ¿Sabes dónde se conservan? Hay un lugar que guarda todo esos documentos históricos. No se llama Biblioteca Nacional el lugar, no se llama Museo de la Nación, se llama Archivo General de la Nación, AGN. Sus siglas son así, AGN, están allá en el centro de Lima, en la Plaza Grau, ahí en el sótano del Poder Judicial. Ahí se encuentran todos esos documentos, que es patrimonio histórico. Güey, no se ven chingo acá. Perdón, ¿me estás preguntando o es que se te olvidó de colocar, no te escuché bien, de apagar tu micrófono? Jóvenes, si tienen que preguntar, enciendan su micrófono, pero si no vas a preguntar, apaguen su micrófono porque se escucha todo. Y no queremos enterarnos de tus conversaciones o tus mensajes, ¿no? Vamos. Listo, ya. Entonces quedó claro, ¿no? Fuentes históricas, ¿ya? Ya sabes que las fuentes materiales la utiliza el arqueólogo, las fuentes escritas la utiliza el historiador. Tanto el arqueólogo como el historiador son científicos sociales, ¿ya? ¿Te quedó claro? También se utilizan las fuentes orales. ¿En qué situación? Por ejemplo, las orales es cuando... a ver. Las orales es para poder desarrollar historia no tan antiguas, ¿no? Son historias recientes, como por ejemplo, si quiero escribir la historia del Perú de los años 90, ¿no? Quiero hablar acerca del fujimorismo, ¿no? Sus aportes, sus cosas negativas. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que entrevistar al propio protagonista, pues, de los años 90, Fujimori. ¿Está vivo Fujimori? Claro que está vivo, está en la cárcel. Una fuente escrita sería una fuente oral, perdón, sería una entrevista. Está hablando el propio protagonista, ¿no? Y tendría que también entrevistar a periodistas que vivieron en esa época o a políticos que están en contra de Fujimori, cosa que tendría varias versiones, ¿no es cierto? Eso sería una fuente oral. Pero a ver, imagínate, si tendría que usar una fuente oral para poder reconstruir la caída del Tahuantinsuyo, no podría, pues. No podría, o sea, sería un poco inútil, ¿no? No utilizaría esa fuente, porque no la hay. No vas a resucitar, pues, ¿no? A Atahualpa, Pizarro, ¿no es cierto? Para entrevistarlo. Entonces, en ese caso solo habría fuentes escritas, fuentes materiales. ¿Te das cuenta? Listo, jóvenes. Pasemos a otra diapositiva. Si es que por ahí de repente tienen alguna pregunta. Parece que no, ¿no? Ahora, mira, ¿qué cosas son las ciencias auxiliares y las disciplinas auxiliares? Las ciencias auxiliares vienen a ser aquellas ciencias que también forman parte de las ciencias sociales. Por ejemplo, la arqueología, te dije, ¿no? La arqueología ayuda a reconstruir histórico
que el historiador no puede. Por ejemplo, culturas prehispánicas. ¿Por qué no puede el historiador? Bueno, porque el historiador está solo metido en sus documentos nada más. Pero ¿se puede reconstruir la historia de las culturas prehispánicas? Sí, revisando fuente material. Pero la revisión de fuentes materiales es esa especialidad del arqueólogo. Entonces, gracias al arqueólogo conocemos la historia del mundo prehispánico. ¿Ves? Por eso la arqueología dice que es una ciencia que auxilia al historiador. ¿Te das cuenta? Sigamos, jóvenes. Profesor, disculpe, Dime. es Te que escucho. con fuente material se refiere a que a escritos también ahí cuando dice No, arqueología, o no. A ver, no. a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Fuente material es cualquier objeto que se pueda tocar, que sea tangible. Desde un peine, desde una cerámica, desde un resto arqueológico, un monumento, de repente un templo, eso es fuente material, ¿correcto? Aunque sé que el documento también es tangible, ¿ya? Pero al documento se considera como fuente escrita, ¿me entiende? Entonces, al documento no lo involucres dentro de las fuentes materiales. ¿Te das cuenta? No sé si, Sí, no sé sí, si, sí, pero ya, listo. es que la antropología, por ejemplo, ahí eso, Ya, hay esa fuente escrita, ¿no? ya, la antropología. La antropología también es una parte de las ciencias sociales, es parte de las ciencias sociales, pero tienen también otra forma de proceder, ¿no? Hay antropólogos, por ejemplo, que para poder conocer, ¿no? Algunos pueblos y culturas se involucra con ellos, es decir, se traslada a ese lugar y convive con ellos. Y también realiza entrevistas, analiza su folclore, sus danzas, su gastronomía, ¿me entiendes? Ese es el mecanismo que emplea el antropólogo. No, Listo, ya. jóvenes, ahora, ya, No, ahora, muchas gracias. ya, no te preocupes. Mira, ahora voy a presentarte esto de aquí, la periodización tradicional de la historia, ¿ya? La historia universal se divide en edades. ¿Y cuántas edades hay? Hay 6 edades. La edad de piedra, la edad de los metales, la edad antigua, como ves aquí, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Son 6 edades, ¿ya? La pregunta es, la edad de piedra, ¿qué acontecimiento da inicio a la edad de piedra? Porque aquí, mira, dice, la edad de piedra empezó hace 2 millones de años antes de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrió hace 2 millones de años antes de Cristo? ¿Qué criterio se utiliza para colocar esa fecha? Porque la Tierra, el planeta Tierra, se formó hace 4.500 millones de años. Entonces, no estamos utilizando la formación de la Tierra para dar inicio a la edad de piedra. No estamos utilizando ese criterio, estamos utilizando otro. Entonces, ¿sabes cómo vas a llegar a la respuesta? Mira, acuérdate, ¿qué cosa estudia la historia? ¿La formación de la Tierra? ¿No? ¿Qué cosa estudia la historia? ¿Los astros? ¿No? De eso se encarga la astronomía. La formación de la Tierra, de eso se encarga el geólogo, el geógrafo. ¿Qué cosa estudia la historia? ¿El pasado de todos los seres vivos? No, el pasado solo del ser humano. De los seres vivos hay otra, ¿no? Materia. Está la biología, la zoología, ¿no? Los naturalistas. Pero la historia, ¿qué cosa estudia? Estudia el pasado de las sociedades humanas. Por lo tanto, la edad de piedra empieza con la aparición de la primera especie humana. Cuando aparece el primer ser humano, ahí empieza la edad de piedra. La pregunta es, oye, un ratito, ¿y las eras geológicas? Primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, eso es de otra materia. La historia solo estudia el pasado de la humanidad.
de los seres humanos. No estudia el pasado de los dinosaurios, la formación de la Tierra, no, eso no le compete al historiador, eso no le compete a la historia. Métanse eso a la cabeza, la historia solo estudia el pasado de las sociedades humanas. Por lo tanto, el primer ser humano apareció 2 millones de años antes de Cristo. Ahora, te pregunto, ¿qué nombre recibió ese primer ser humano? ¿Homo sapiens? ¿Homo habilis? ¿Homo erectus? ¿Homo neandertal o Australopithecus? Australopithecus. Australopithecus, ¿seguro? Homo La sapiens, respuesta es no, ni sapiens ni Australopithecus. Te lo digo directamente para ahorrarme tiempo, ¿ya? Homo habilis. El primer ser humano fue el Homo habilis. Y con la aparición del Homo habilis empieza la edad de piedra. ¿Correcto? Ya. La edad de piedra duró mucho tiempo. ¿Saben por qué? Porque a lo largo de la edad de piedra fueron apareciendo y también fueron desapareciendo diversas especies humanas. Te voy a mencionar las más importantes. Homo habilis fue el primero. Después aparece el Homo ergaster. Después aparece el Homo erectus. Después aparece el Homo antecesor. Después aparece el Homo neandertal. La palabra Homo significa humano. ¿Sabes lo que significa la palabra Australopithecus? Significa mono del sur. Así es que cuando te hagan la pregunta, oye, ¿quién fue el primer ser humano? Tú te tienes que acordar. Ese primer ser humano tiene que empezar con la palabra homo. Si no lleva la palabra homo, no es humano. Y ese fue el Homo habilis, el primer ser humano. Homo habilis, Homo ergaster, luego Homo erectus, Homo neandertal y luego Homo sapiens. Ya luego te voy a explicar por qué fue importante el Australopithecus. ¿Ya? Listo. Entonces, todas estas especies humanas aparecieron durante la Edad de Piedra. Pero la Edad de Piedra, como duró tanto tiempo, se divide así, mira, paleolítico, mesolítico y neolítico. Jóvenes, se está viendo la diapositiva, ¿no? Sí, profesor. Ya, gracias. Gracias. Paleolítico, mesolítico y neolítico. Mira, luego vino la edad de los metales. Luego la edad antigua, media, moderna y contemporánea. Lo que separa a la prehistoria, miren aquí. Lo que separa a la prehistoria de la historia es la invención de la escritura. No es el nacimiento de Jesús, es la invención de la escritura, como ves aquí. Dicho de otro modo, toda la prehistoria está caracterizada por la ausencia de escritura. Ni un ser humano, ni un pueblo durante la prehistoria conocía escritura. Cuando se inventa la escritura, recién arranca lo que llamamos ya historia. Entonces, la diferencia entre prehistoria y la historia la marca, lo establece la invención de la escritura. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú me podrías decir qué pueblo inventó el primer sistema de escritura y qué nombre llevó? Mesopotamia. ¿Sumerios? Los dos respondieron bien. Los que inventaron la escritura, el primer sistema de escritura fueron los sumerios, que están ubicados en Mesopotamia. Ahora, ¿alguien recuerda el nombre que se le dio a esa escritura? ¿Escritura cuneiforme? Cuneiforme. Correcto, la escritura cuneiforme. De eso ya hablaremos más adelante. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿alguna pregunta acerca de esta periodización? Vamos a hablar de la edad de piedra y la edad de los metales. La próxima semana ya arrancamos con lo que es la edad antigua y de ahí en adelante edad media, moderna, contemporánea, por si acaso.
Hoy solo vamos a hablar de la edad de piedra y la edad de los metales. ¿Correcto? Listo. Avancemos a ver. Hominización. Si voy a hablar de la edad de piedra, te tengo que hablar de la evolución humana. ¿Cómo es que apareció el primer ser humano sobre la Tierra? Algunas cuestiones elementales. Ya sabemos que el Homo habilis fue considerado el primer ser humano. ¿Dónde apareció? Vamos. ¿Te acuerdas? ¿En qué África. En continente? África. África, correcto. En África. Ya, sí. Entonces, mira, ya sabemos algunas cosas elementales. La edad de piedra se inicia con la aparición del primer ser humano. El primer ser humano lleva el nombre de Homo habilis. Los Homo habilis aparecieron hace 2 millones de años antes de Cristo. Y estos Homo habilis aparecieron por primera vez en África. Listo. Ahora viene lo más importante. ¿Cómo es que aparecieron estos homínidos? ¿Cómo se hicieron homínidos? La palabra hominización viene de homínidos. Y aquí voy a ir directo al grano. ¿Ya? ¿Qué caracteriza a un homínido? Un homínido es un primate, pero no es un primate cualquiera. Es un primate que aprendió a caminar en 2 patas, 2 extremidades. ¿Habrá otro primate que camine en 2 patas? ¿El chimpancé camina en 2 patas? No. ¿El gorila? Tampoco. ¿El orangután? Menos. Entonces, ¿qué nombre recibe aquel ser que se traslada en 2 extremidades inferiores, en 2 piernas, y que adopta la postura erguida? ¿Se llama braquiación o bipedismo? Bipedismo. 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 ¿Qué cosa es la braquiación? Correcto, es el bipedismo. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué es la braquiación? La braquiación es cuando un ser se traslada, se desplaza con 2 brazos, con sus extremidades superiores. Esa es braquiación. Y bipedismo es cuando un ser solo utiliza sus piernas. ¿Para qué? Para desplazarse. ¿Correcto? Listo. Entonces, homínido es aquel primate que aprendió a caminar en 2 patas, en 2 piernas, y adoptó la postura erguida, ¿ya? Como lo hacemos ahora. Ese es el homínido. Por lo tanto, un primate al caminar en 2 extremidades, en 2 patas, en 2 piernas, se convirtió en homínido. ¿Entienden? Eso es lo que lo diferencia a un homínido del resto de los primates. La pregunta es, ¿y quién postuló la idea de que los seres humanos teníamos como antepasado a los primates? Charles Darwin. Charles Darwin, ¿quién fue? Un científico inglés, un naturalista. Viajó por todas partes, llegó incluso a Sudamérica, llegó a las Islas Galápagos en el siglo XIX. Gracias a estos viajes y estudios, publicó un libro, su libro más famoso, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, donde trató de explicar el origen de la vida de los seres vivos, ¿no? Tratando de decir que los seres vivos no hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Los seres humanos, perdón, ¿ya? Que el resto de los seres vivos no fueron creados por un ser sobrenatural. Los seres vivos son producto de la evolución. Por eso a Charles Darwin se le conoce como el padre de la evolución, ¿no? Bueno, ahora, ese mismo autor, Charles Darwin, en el año 1871 publica otro libro titulado El origen del hombre. Y en ese libro, El origen del hombre, Charles Darwin mencionó que los seres humanos proveníamos de los primates y que por lo tanto éramos pariente cercano del chimpancé. ¿Ven? Porque tanto ellos como nosotros provenimos de la orden primates y los primates pertenecen al reino animal. Por lo tanto, el ser humano forma parte del reino animal.
La pregunta es, ¿somos animales? Sí, animales, pero racionales y bípedos. ¿Racionales en qué sentido? Que tenemos una capacidad craneana mayor que cualquier otro primate. Y esa capacidad y ese aumento de la capacidad craneana nos ha permitido ser racionales, tener mucha inteligencia y ser capaces de ¿qué? Crear, inventar, fabricar. No hay ningún otro animal que tenga esa capacidad de crear, inventar o producir sus propios alimentos. ¿Te das cuenta? Listo. Entonces, ¿a qué llamamos hominización? Hominización es el proceso evolutivo en la que a partir de un homínido, miren, alcanzamos a evolucionar, ¿ya? Y a llegar hasta incluso a ser, ¿no? Hasta alcanzar la especie sapiens. Es decir, los seres humanos provenimos de los homínidos, no del chimpancé. Te lo explico de otra forma aquí en esta otra diapositiva, ¿ya? Para que te quede claro. Jóvenes, Charles Darwin al publicar su libro El origen del hombre hizo varias recomendaciones. Dijo, para todos aquellos que quieran conocer un poco los orígenes del ser humano, tienen que estudiar a los primates. Y los primeros primates aparecieron en África. Así es que cualquier interesado en conocer los orígenes del ser humano tendría que ir a estudiar, investigar y excavar en África. Porque aparecieron los primeros primates. ¿Correcto? Entonces, fíjense bien, ahora, si los primeros primates aparecieron en África, pero el continente africano es grande, es amplio. Como ves ahí, mira, África tiene 3 paisajes. Mira aquí, por favor, se está viendo, ¿no? Ya, en la parte norte de África hay desierto. El desierto más grande es el de Sahara. En la parte occidental, esta parte de aquí, ¿ya? Que está mirando al Océano Atlántico, es selva. Y en esta parte de aquí, donde están los puntitos rojos, hay sabana, sabana africana. ¿Cuál es la diferencia entre la selva, el desierto y la sabana? El desierto tú sabes que no necesito explicarte. En el desierto no hay vida. En la selva hay mucha vegetación. La selva se caracteriza por su abundante vegetación. Y la sabana es así, mira. ¿Qué ves aquí? Vamos, ¿qué puedes observar ahí? Dice, ¿hay abundante vegetación? No, no hay abundante vegetación. ¿Es desierto? No, tampoco es desértica. La sabana es una mezcla entre selva y desierto. ¿Por qué? Porque la sabana africana se caracteriza por su escasa vegetación. Tienen muchos espacios libres, abiertos, ¿ya? Y no hay mucha vegetación. Hay, sobre todo, hay vida salvaje, hay muchos depredadores. ¿En qué parte de África aparecieron los primeros homínidos que van a dar origen a los seres humanos? Aparecieron en la sabana. Estos puntitos rojos que ves aquí, ¿sabes lo que indica? Los lugares donde se han encontrado restos fósiles que prueban la existencia, ¿ya?, de los Australopithecus, los homínidos y los primeros seres humanos como los habilis. En esos puntitos rojos se han encontrado la mayor cantidad de restos fósiles, probando que el ser humano provino de los primates, exactamente de los homínidos. ¿Correcto? Listo, entonces ahora te explico, mira. Hace 8 millones de años atrás, antes de Cristo, hubo una serie de movimientos de las placas tectónicas del continente africano. Las placas tectónicas empiezan a moverse. Y el movimiento brusco, ¿no?, de las placas tectónicas, miren lo que van a generar. Un accidente lógico. El choque de las placas tectónicas hizo que una parte de África quedara un poco así elevada y la otra parte quedaba hundida. La pregunta es,
¿Dónde se produjo exactamente el choque de esas placas tectónicas? En esos puntitos rojos, mira. ¿Ves? Ahí se produjo. Y al producir como una especie de fractura geológica, quedó como una especie de cañón. Una parte elevada y otra parte hundida. Me están escuchando, ¿no? Porque aquí acabo de escuchar una señal como que se está perdiendo la señal. Me avisan, por favor, ¿ya? Entonces, al realizarse esta fractura geológica, quedó como una especie de cañón. En la parte elevada, que quedó en la parte oriental, ya para este lado de aquí, la que está mirando al Océano Índico, el ambiente que se va a crear es el de sabana. En cambio, la parte que quedó hundida, en la parte occidental, permanecía, se mantenía la selva. Entonces la pregunta es, oye un ratito, ¿dónde estaban los primates? Los primates estaban inicialmente en la selva. ¿Y qué hacían esos primeros primates antes del choque de las placas tectónicas? Los primates se desplazaban por la selva, ¿no? Con abundante vegetación, practicaban la braquiación. ¿Por qué? Porque utilizaban solo sus brazos para desplazarse de un árbol a otro. ¿Y por qué se desplazaban por los árboles? Bueno, porque se alimentaban de los frutos de los árboles. Así es que esos primates estaban felices y contentos en la selva. Oye, ¿y qué pasó una vez que se produjo el choque de las placas tectónicas y se fracturó el continente africano? Cuando se fracturó el continente africano, la parte oriental donde están los puntitos rojos se convirtió en sabana. ¿Y eso qué tiene que ver con la evolución humana? Pues ahora te explico. En esa parte de la sabana quedaron algunos primates y la pasaron mal. ¿Por qué? Porque se encontraban alojados en un terreno hostil. ¿Por qué en un terreno hostil? Por la cantidad de depredadores que habían. ¿Y saben qué más? Por su escasa vegetación. Y como no había mucha vegetación, no había muchos alimentos con que, ¿no? Con qué nutrirse. Entonces, miren lo que va a pasar. ¿Qué pasó con los primates que se quedaron en la selva? Esos primates estaban felices y contentos. Para ellos no había ocurrido nada. Seguían desplazándose por los árboles. Entonces, miren cómo empieza la evolución humana. Esos primates que se quedaron en la sabana africana, donde había poca vegetación y muchos depredadores, estaban a punto de extinguirse. La pasaban mal. Tenían que hacer algo. Tenían que actuar. Y actuaron. ¿Qué hicieron? Se adaptaron a ese medio. ¿Cómo? Mira, tuvieron que bajar de sus árboles y aprender a desplazarse ¿no? Por la superficie. ¿Y por qué? Por una razón sencilla. Si se quedaban en sus árboles, se morían de hambre. Entonces bajaron de los árboles para desplazarse por la superficie en busca de alimentos. Pero ¿saben qué? Había un problema. El problema era de que no sabían en qué momento podían ser atacados por un depredador. Entonces, ¿sabes lo que hicieron? Aprendieron a caminar en dos extremidades. ¿Ves? En dos extremidades. ¿Por qué adoptaron la postura erguida? Por varias razones. La primera era porque necesitaban tener una visión panorámica, por dónde se desplazaban, qué alimentos podían recoger o qué depredador podían atacarlos. ¿Ven? Segunda razón, porque van a aprender así a caminar de manera bípeda, ¿no? En dos extremidades inferiores, porque necesitaban liberar sus manos, sus brazos. ¿Por qué tenían que liberarlas? Para cargar a sus crías. Y tercera razón, necesitaban liberar las manos y los brazos para poder defenderse de sus depredadores, coger una piedra y arrojar al depredador. ¿Ves? Entonces, esos primates que se quedaron en la sabana no se extinguieron, al contrario, evolucionaron. ¿Por qué?
por la necesidad, tuvieron que adaptarse a ese nuevo medio. Y al momento de adaptarse, aprendieron a caminar en dos patas. Digo patas porque eran animales. Entonces, ¿en qué se convirtieron estos primates de la sabana? Se convirtieron en bípedos. Y un primate bípedo se llama homínido. Y su nombre científico es Australopithecus. ¿Quedó claro? Jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? Los homínidos eran primates que caminaban en dos patas. Su nombre científico es Australopithecus. Entonces, la pregunta es, ¿podrían ser considerados humanos los Australopithecus? No. La pregunta es, pero si ya caminan como humanos. Sí, pero yo te pregunto, ¿piensan con las patas? ¿Razonan con las patas? ¿Fabrican con las patas? No. Jóvenes, ¿me podrían decir, por favor, si hay algún problema o no? Porque estoy escuchando una señal como que se va la conexión. Todo bien, No, profesor. profesor. Todo bien, ¿no? Todo bien, ya, todo bien. Ya, listo, gracias. Entonces, bueno, entonces es mi laptop. Entonces, la pregunta es, si no piensan, si no razonan con las patas, ¿tiene alguna importancia el hecho de que hayan aprendido a caminar en dos patas? Sí, sí tiene importancia. Caminar en dos extremidades les permitieron liberar los brazos, las manos, adoptar la postura erguida. Y con el tiempo, escuchen bien, con el tiempo, esa posición erguida, bípeda, ¿qué cosa le permitió? Aumentar su capacidad craneana. Un cuadrúpedo no podría, un bípedo sí. Pero no solo la postura erguida le permitió aumentar su capacidad craneana, sino también la ingesta de carne. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que los homínidos o los Australopithecus con el tiempo dieron origen al primer ser humano. ¿Te das cuenta? Ahora ya sabes de dónde viene la palabra hominización. El ser humano evolucionó a partir de un homínido, de un Australopithecus, no de un chimpancé. Para aquellos que dicen, no, el ser humano evolucionó a partir de un mono. Mentira. No de un mono, de un homínido. El mono era otro. Pero, profe, ¿éramos parientes? Éramos parientes, claro que sí, porque proveníamos de un solo tronco, los primates. Pero ya te expliqué por eso la cuestión de, ¿no?, del África, las placas tectónicas, la sabana y cómo un grupo de primates adoptó la marcha bípeda. ¿Ves? Ahora, la pregunta es, entonces, los Australopithecus vendrían a ser primates bípedos, ¿no?, que caminaban en dos piernas. ¿Correcto? Ya. El resto fósil más importante que se haya encontrado de un Australopithecus es el de Lucy. Lucy, así con ese nombre, fue bautizado por ese paleoantropólogo que ves ahí en la pantalla. Era un norteamericano llamado Donald Johanson. Él se hizo famoso cuando halló en el año, voy a cambiar aquí el año porque hay un error ahí. Uy, aquí no, aquí es. A ver, aquí está. No fue en el año 1947, 74, está bien, pensé que había un error ahí. Ya, en el año 1974 fue hallado en el país de Etiopía, ubicado en África Oriental. ¿Ya? Etiopía, África Oriental. Así es que ya sabes por qué la mayor cantidad de restos fósiles de Australopithecus y Homo habilis se encontró ahí en la sabana, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano evolucionó ahí en la sabana, no en la selva, no en el desierto, en la sabana. Acuérdate, en la sabana africana, donde hoy en día se transmite vida, documentales de vida salvaje de África, la sabana, esa es la sabana. ¿Ves? Ves a leones, ¿no es cierto? A hienas, ya. Imagínate que los primeros seres humanos, los primeros Australopithecus tenían que lidiar con ellos.
¿Te das cuenta? Listo. Ahora, la pregunta es, si los seres humanos evolucionaron a partir de los Australopithecus, ¿cuántas especies de Australopithecus había? Habían varias. Te voy a mencionar 3 especies. Estaban los Australopithecus africanus, estaban los Australopithecus afarensis, estaban los Australopithecus anamensis, ¿ya? Todos ellos tenían algo en común. ¿Qué tenían en común? Se desplazaban en dos piernas, ¿ya? ¿Qué más? Tenían el mismo tamaño de capacidad craneana, 400 o 450 centímetros cúbicos, ¿correcto? O sea que tenían un cráneo pequeñísimo del tamaño de un chimpancé. Ahora, la pregunta es aquí, ¿por qué a un Australopithecus no se le considera humano? ¿Por qué? ¿Por qué no se le considera a un Australopithecus ser humano? Porque los Australopithecus, repito, caminaban en 2 piernas, pero el tamaño de su cráneo era el de un chimpancé, de un gorila. ¿Qué tamaño? 400 centímetros cúbicos. Para que sepas qué tan grande era, la voy a comparar con el tamaño de nuestra capacidad craneana. Nosotros tenemos una capacidad craneana de 1400 centímetros cúbicos. 1400. Los Australopithecus solo tenían 400. Entonces la diferencia es de 1000 centímetros cúbicos. Entonces la pregunta es, o sea que estos Australopithecus, ¿qué cosa eran? Si no eran monos y no eran humanos, ¿qué cosa eran? Eran prehumanos, pues. Prehumanos que van a dar origen al ser humano. Pero ¿por qué a los Australopithecus no se les considera humano? Por su cabeza chiquitito, pequeño. ¿Y solo por el tamaño de su cráneo? Claro, porque el tamaño de su cráneo no le permitía razonar, inventar, fabricar o crear. No inventó nada. Ese Australopithecus caminaba como humano, pero tenía un comportamiento como simio. ¿Te das cuenta? Entonces tuvo que pasar el tiempo, mira, de años, para que una de esas especies de Australopithecus con el tiempo diera origen al primer ser humano. Y el primer ser humano, ¿no? A ver, voy a avanzar aquí con la diapositiva, fue el Homo habilis. La pregunta es, ¿Homo habilis? Ya, entonces, el Homo habilis, ¿qué características tenía? Tenía un cráneo mayor que cualquier otro Australopithecus. ¿A cuánto alcanzó el Homo habilis? Su cráneo, su capacidad craneana, mira. Esta es la del habilis y esta es la del Australopithecus. Mira el cráneo, chiquitito del Australopithecus. Parece como la de un perro. Y miren el cráneo del habilis, del primer ser humano. Comparado con un Australopithecus es mucho más grande. Pero si lo comparas con el nuestro, mira. Mira el cráneo. Tu cráneo, mira. ¿Ves? Es mucho mayor todavía. Entonces, tener el cráneo mucho más grande que cualquier Australopithecus lo convierte en ser humano. La pregunta es, ¿cómo manifestó esa inteligencia el Homo habilis? ¿Sabes cómo lo manifestó? Al fabricar herramientas de piedra. Lo primero que creó, fabricó, inventó el ser humano fue herramientas de piedra, las herramientas líticas. ¿Con qué finalidad creó esas herramientas? Vamos, respondan. Para ¿Cuál poder era la Para defenderse y cazar. defenderse? Cazar, no era cazador. El primer ser humano no era cazador. Mira que no estoy hablando de armas líticas, herramientas líticas. Claro, tú dices, profe, pero aquí veo una figurita, mira, arrebatando la piel de un animal. El Homo habilis era carroñero. Es decir, que se alimentaba de la presa que dejaban otros depredadores. Porque el Homo habilis era tan pequeñito, 1,30 m creo por ahí, que ni siquiera era capaz de cazar.
Caminaba como humano, tenía, claro, el Homo habilis ya era un ser humano, pero no era cazador, ¿ya? Era pequeño, pero solo se alimentaba de la carroña y utilizaba herramientas de piedra, ¿ya? Para poder reemplazar a sus dientes molares. Lo que no podía hacer con los dientes lo hacía con la herramienta de piedra, con los utensilios líticos. ¿Para qué? Para poder cortar la piel de un animal, para poder separar la carne de la grasa, para poder obtener de los huesos la médula, ¿no? Partir un hueso. ¿Ves? Con esa finalidad fabricaron herramientas de piedra. Y hay otra razón también importante para que puedas entender por qué fabricaron herramientas de piedra. La dentadura del ser humano es muy frágil. Si no la limpiamos, entran las caries y se caen. Si no la proteges ante un golpe, también se te caen. Entonces, lo que no pudo hacer el Homo habilis con los dientes, lo tuvo que hacer con la piedra. Y por más que te parezca un invento primitivo, ¿no? Simple, pero es un invento, pues. Entonces, hay dos cosas que caracterizan al ser humano: el aumento de su capacidad craneana y la capacidad para crear, fabricar, en este caso, utensilios de piedra. La pregunta es, ¿los australopithecus fabricaron algo? Nada. Se han encontrado restos fósiles de Homo habilis junto con herramientas líticas. Se han encontrado restos fósiles de Australopithecus sin herramientas líticas. ¿Te das cuenta? Ahora, la pregunta es, bueno, ya sabemos entonces que el Homo habilis evolucionó a partir de un Australopithecus, tenía una capacidad craneana mayor que el Australopithecus, fabricaba utensilios de piedra, no era cazador, era un carroñero, las herramientas líticas solo las utilizaba para poder cortar la carne, la piel de una presa que habían dejado otros depredadores. ¿Qué pasó con ese Homo habilis? Ese Homo habilis, mira, se extinguió en África. O sea, apareció en África y se extinguió en África. Es decir, el Homo habilis nunca pobló otro continente que no sea África. Nunca salió de África. Solo se desplazó por la sabana africana nada más. ¿Ves? Entonces la pregunta es, oye, ¿y cómo aparecieron los otros seres humanos? El ergaster, el erectus. Ah, entonces la respuesta es, otro grupo de Australopithecus dieron origen al Homo ergaster. ¿Quién es el Homo ergaster? ¿Qué significa Homo ergaster? Significa hombre explorador. Homo es hombre, ergaster es explorador. ¿Por qué se le llamó así a ese ser humano que sucedió al habilis? Se le llamó así porque fue el primer ser humano que abandonó el continente africano y se atrevió a explorar otros continentes. Llegó, por ejemplo, a Asia nada más. Se han encontrado restos fósiles de Homo ergaster en África y en Asia. Eso indica de que ergaster, aparte de poblar África, se desplazaron por Asia. Se han encontrado, creo que en Georgia, al sur de Rusia, restos de Homo ergaster. ¿Ya? Y ese Homo ergaster de Asia va a evolucionar con el tiempo y dar origen al Homo erectus. Acuérdate, erectus. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estos seres? Habilis, ergaster, erectus. Fíjate el tamaño de su cráneo. Mira el tamaño del cráneo del Homo erectus, mayor que el habilis. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que el erectus debió tener un poco más de inteligencia que el habilis. Por ejemplo, ¿cuál es el aporte del Homo erectus? ¿Qué fabricó? ¿Qué creó? ¿Qué descubrió El por fuego. primera vez? El Correcto, fuego. el fuego. El fuego, pues. Descubre el fuego. Y no solo lo descubre, sino que lo produce.
Una cosa es ver fuego, ¿no? Un rayo, listo. Y otra cosa es producir fuego, generar fuego. Y otra cosa también es controlar el fuego, ¿no? ¿Cómo la controlas? Y el fuego fue importantísimo, pues, ¿no? Ya sabes que sobre todo sirvió para la cocción de la carne. Cuando logró la cocción de la carne gracias al fuego, pues la carne entraba, ¿no? Fácil al estómago. Ya no tenían dolor de estómago cuando consumían, ¿no? La carne cruda. Y tú sabes que la carne cocida tiene mayores proteínas. Y esas proteínas son importantísimas. ¿Para qué? Para el desarrollo biológico de los seres humanos. Bueno, entonces ahí tienes al Homo erectus. Descubre el fuego. Seguía fabricando herramientas de piedra el Homo erectus, ¿eh? Ya era un cazador. El fuego le permitió, ¿no? Perderle el miedo a los animales. Por eso era cazador. Tú sabes que todo animal le tiene miedo al fuego. El único animal que puede controlar fuego es el ser humano. Entonces, el erectus ya era un cazador. Y el erectus, por si acaso, se desplazaba por el continente asiático. Ese fue su medio, Asia. Se han encontrado restos fósiles de Homo erectus en China, el Sinanthropus. Se han encontrado, o el hombre de Pekín, así lo llaman. Se han encontrado restos fósiles de erectus en Indonesia, se le conoce como el hombre de Java, o el Pithecanthropus. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó con el Homo erectus? El Homo erectus se extinguió en Asia después de varios años, ¿no?, de desplazamientos por Asia. Nunca llegó a entrar al continente americano. Ni siquiera llegó al estrecho de Bering. ¿Te das cuenta? Entonces, se extingue el Homo erectus y ¿qué va a pasar? Que otro grupo de ergaster que no había abandonado, escuchen bien, que no había abandonado África, porque habían diversos grupos de ergaster. El grupo de ergaster que se fue a Asia se convirtió en erectus y esos erectus poblaron muchos años el continente asiático, descubrieron el fuego y se extinguieron. Pero otro grupo de ergaster que se quedó en África iba teniendo su propio desarrollo evolutivo, distinto al de que estaba en Asia. Y ese ergaster que se quedó en África va a dar origen al Homo antecesor. Así aparecen varios Homo antecesor. Un grupo de esos antecesor se desplaza a Europa y otro grupo se quedó en África. La pregunta es, ¿por qué explico esto? Para decirte lo siguiente, mira, que ese grupo de antecesor que se desplazó primero a Europa, evolucionó en Europa y dio origen al Neandertal. ¿Ves? Al Neandertal. Y el Neandertal se desplaza por Europa. Y el Neandertal tenía una capacidad craneana de 1400 centímetros cúbicos. 1500, llegó hasta 1600. Igual que el Homo sapiens, pero el Homo sapiens todavía no aparecía. Entonces el Neandertal era el amo y señor de Europa. ¿Y qué es lo que desarrolló por primera vez el Neandertal? ¿Qué es lo que hizo por primera vez? Algo que otros como el Erectus, el Habilis y el Ergaster no hayan podido hacerlo. ¿Cuál es el aporte del Neandertal? El lenguaje. Ritos funerarios. Hay 3, dice, pero yo me voy a quedar con 2. La primera y más importante fue el primer ser humano que aprendió a enterrar a sus muertos. Enterraba a sus muertos. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Dicen, ¿no? ¿Cómo los estudiosos pueden llegar a esa conclusión? Fácil. Todos los esqueletos de neandertales se han encontrado completitos, intactos, y algunos en posición fetal. ¿Qué significa eso? Que fueron enterrados de manera premeditada. Oye, ¿y los otros esqueletos fósiles, perdón, de Erectus, Ergaster y Habilis no se han encontrado completos? ¿Eso qué significa? Significa que cuando morían los dejaban a la intemperie para los carroñeros. Y por eso los carroñeros despedazaban la presa y por eso hasta ahora no ha sido posible encontrar un esqueleto completo. ¿Te das cuenta?
Entonces, los neandertales sí enterraban a sus muertos. Ahora, si tú me preguntas la razón por la cual enterraban a sus muertos, te podré decir que hasta ahora se sigue discutiendo eso. Hay una polémica, ¿no? Dice, ¿por qué será, no? Pero lo que sí se sabe es que enterraban a sus muertos. No hay muchas pruebas, pues, ¿no? Ahora, los neandertales enterraban a sus muertos, practicaban un lenguaje articulado ya. La pregunta es, ¿lenguaje articulado? ¿Qué significa eso? Significa que las anteriores especies humanas, como habilis y erectus, no hablaban, no tenían un lenguaje articulado, tenían otro tipo de lenguaje. ¿Qué lenguaje? Onomatopéyico. ¿En qué consiste el lenguaje onomatopéyico? En comunicarse a través de señas o sonidos, como si fueran mudos. Pero el Neandertal ya hablaba, ya te había desarrollado un lenguaje ya. No sabemos qué lenguaje, ¿no? Pero ya tenía un lenguaje articulado. Y eso se determina gracias al aumento de su capacidad craneana, porque el lenguaje está, ¿no? Tiene que ver mucho con nuestro cerebro, ¿no? Con el lóbulo parietal, si no me equivoco, ¿no? Bueno, entonces, jóvenes, ahí lo tienen, ¿ya? El Neandertal en Europa. Pero el Neandertal se extingue también. Entonces, la pregunta es, si los neandertales no dieron origen al sapiens, porque dicen que los neandertales se extinguieron, así como los erectus, así como los habilis, entonces, ¿quiénes dieron origen al sapiens? Ahora viene aquí, mira, ¿te acuerdas que te dije que un grupo de antecesores se quedaron en África? Ese grupo de antecesor que se quedó en África iba evolucionando al punto de convertirse en sapiens. Y cuando estos sapiens salen de África, se encuentran con los últimos neandertales de Europa. Es decir, los últimos neandertales de Europa llegaron a convivir con los primeros sapiens. Pasan los años y los sapiens, perdón, los neandertales se extinguen y solo quedó el sapiens. Ahora te hago la pregunta. ¿Cuál es el aporte del sapiens? De los primeros sapiens. No me digas que enterraban a sus muertos, porque... ¿Cuál? ¿Arte rupestre? Correcto, el arte. Y hay dos tipos de arte que ellos desarrollaron. Uno de ellos es el arte parietal, que comúnmente lo conocemos como arte rupestre, pinturas rupestres, ¿ya? Y el otro tipo de arte es el arte mobiliar, que son pequeñas esculturas que ya luego te voy a explicar en otra diapositiva. ¿Correcto? Ahí tienes, mira. Ah, otra cosa más importante. El Homo sapiens, aparte de desarrollar el arte rupestre, inventó el arco y la flecha. Y llegó a poblar todos los continentes del planeta. Salió de África, se desplazó por Europa, llegó al continente asiático, cruzó el estrecho de Bering y pobló el continente americano. El continente americano solo ha sido poblado por sapiens. Los neandertales, los erectus, los habilis nunca entraron a América. Entonces los únicos que se han desplazado por América son los sapiens. ¿Te das cuenta? Y se desplazaron durante la última glaciación, ¿no? Por el estrecho de Bering entre Siberia y Alaska. ¿Ya? Jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta acerca de la humanización? Ninguna, ¿no? ¿O sí? Vamos, para entrar ya a lo que es la prehistoria, porque nos queda poco tiempo ya. Profesor, ¿quién eran Dime, los dime. hombres antecesores? Antecesor. El Homo antecesor. Aquí te voy a mostrar, mira, con esta diapositiva. Aquí está. El Homo antecesor fue descubierto por Juan Luis Arzuaga en España. ¿Para qué? Para mencionar a que entre los neandertales, ¿ya? Y los ergaster había una especie nueva, los antecesor. Los antecesor no se puede decir exactamente cuál fue su aporte, ¿no?
pero sí se sabe que los antecesores dieron origen, en Europa los antecesores dieron origen al Neandertal y los antecesores de África dieron origen al Sapiens. Aquí está, mira. Esta imagen, este esquema, creo que te indica mejor, mira, cómo fue la evolución. ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? Mira, aquí ves a un Australopithecus afarensis. Dio origen al Australopithecus gari. Este Australopithecus gari, mira, dio origen al Homo rudolfensis, y el rudolfensis dio origen al Homo habilis, y ahí quedó el habilis, se extinguió. Ahora mira aquí, el Homo ergaster dio origen en Asia al Erectus. El grupo de ergaster que se trasladó a Asia dio origen al Erectus, y el Erectus en Asia se extingue. Otro grupo de ergaster que se quedó en África dio origen al antecesor. El grupo de antecesor que emigró a Europa, primero, se convirtió en Neandertal, y los neandertales se extinguieron. El grupo de antecesor que se quedó en África evoluciona y dio origen al Sapiens, y luego se desplaza como Sapiens, se desplaza a Europa y al resto de los continentes. Y el único que ha quedado hasta ahora es el Sapiens. ¿Ves? Entonces, ¿cuáles son nuestros orígenes? Mira aquí, los Australopithecus, ¿ves? Pero han aparecido diversas especies humanas que poblaron la Tierra y desaparecieron y se extinguieron. O sea que la evolución, por si acaso, no fue lineal. Para aquellos que creen que el Australopithecus se convirtió en habilis, el habilis se convirtió en erectus, el erectus se convirtió en ¿qué? En Neandertal, y el Neandertal luego se convirtió en Sapiens. Así no fue, por si acaso, la evolución. Aparecieron diversas especies y muchas de ellas desaparecieron. Ah, otra cosa más importante aquí todavía, ya para terminar con este tema. De todas estas especies que tú ves aquí en este esquema, de todas estas especies humanas, ¿sabes cuál es la especie humana que tiene poquísimo tiempo poblando la Tierra? O que tiene poco tiempo, ¿eh? El que menos tiempo está poblando la Tierra es el Homo, nuestra especie. No tenemos ni un cuarto de millón poblando la Tierra, apenas tenemos 200.000 años. Si tú haces la comparación con otras especies y cuánto tiempo se quedaron, otras especies se quedaron 500.000, otras especies se quedaron 800.000 años, otras especies se quedó 1.000.000 de años. ¿Te das cuenta? Así es que nuestra especie tiene para rato, ¿ya? Pero es la que más ha avanzado culturalmente. En cambio, imagínate, ¿no? Los erectus que se quedaron un buen tiempo en el planeta Tierra, todo ese tiempo se la pasaron fabricando herramientas de piedra, cazando y divirtiéndose con el fuego. ¿Ves? Listo, jóvenes. Ahora sí, pasemos a esta otra diapositiva, mira. Esta diapositiva me resulta a mí interesante. ¿Por qué? Porque con esto yo te voy a explicar lo que es la prehistoria, ¿ya? El otro tema te dije que es la prehistoria, pero la prehistoria tiene que ver mucho con el proceso de hominización. Por ejemplo, presta atención, ¿eh? Todas estas especies que te acabo de mencionar, que aparecieron y desaparecieron, ¿en qué etapa de la prehistoria aparecieron y desaparecieron? ¿A qué etapa de la prehistoria pertenece? ¿Lo tienes ahí en la diapositiva? ¿Cuál sería tu respuesta? Paleolítico. Correcto, paleolítico. Todas esas especies aparecieron y desaparecieron durante el paleolítico. Y el paleolítico, como puedes ver aquí en este esquema, forma parte de la primera etapa de la edad de piedra. ¿Ves? Después del paleolítico vino el mesolítico. Y después del mesolítico llegó al neolítico. ¿Te das cuenta? Entonces, todas esas especies aparecieron y desaparecieron en el paleolítico. Bueno, la única que quedó para el mesolítico en adelante fue el Homo sapiens. Claro. ¿Ya? Listo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el paleolítico se subdivide en tres? Paleolítico inferior, medio y superior. Para que sepas distinguir esto, mira. No todas estas especies aparecieron a la vez.
no todas llegaron a convivir. Van a aparecer en diferentes etapas. Por ejemplo, el Paleolítico inferior es la etapa del Paleolítico que corresponde al Habilis y el Erectus. ¿Te das cuenta? Habilis y Erectus. Cuando se entra al Paleolítico medio, el Habilis y el Erectus ya habían desaparecido. Entonces la pregunta es, ¿y qué especie humana entonces predominaba en el Paleolítico medio? El Neandertal. Y cuando entramos al Paleolítico superior, ya no habían neandertales, solo había sapiens. Entonces, empiezo a preguntar, ¿qué responderías si te preguntan? Mencione usted la etapa de la prehistoria a la que corresponde los primeros entierros, las primeras prácticas funerarias. No te estoy mencionando ser humano, sino etapa. ¿En qué etapa de la prehistoria los seres humanos por primera vez se enterraron, ¿no? Empezaron a enterrar a sus muertos, ¿no? Paleolítico Medio. Paleolítico medio. Digo, ¿A qué etapa de la prehistoria corresponde las pinturas rupestres? Paleolítico superior. Superior. Y el uso y el control del fuego Inferior. inferior. ¿Ves? Para eso sirve separar al paleolítico inferior, medio y superior. ¿Por qué? Porque están asociados a determinadas especies humanas. Ahora, si tú quieres saber las características generales de todo el paleolítico, para eso tienes este cuadrito que está aquí. Durante todo el paleolítico se vivía el Pleistoceno. El clima era gélido, helado, comúnmente conocido como la era del hielo. Había otra flora y fauna. Sobre todo la fauna era la de tigre dientes de sable, ¿no? El mastodonte, el mamut, conocidos como la megafauna. ¿De qué vivían los hombres y mujeres del Paleolítico? No vivían de la agricultura, no vivían del comercio, no vivían de la ganadería, solo vivían de la caza y la recolección. Eran cazadores-recolectores. ¿Qué forma de vida tenían? Eran nómades, es decir, no vivían en aldeas, no construían viviendas. ¿Por qué eran nómades? Porque se tenían que desplazar de un lugar a otro en busca de animales para cazarlos. La razón por la cual se desplazaban era porque seguían las huellas de las manadas de los animales. Y se cree que esa fue la razón por la cual el Homo sapiens logró cruzar el estrecho de Bering, porque estaba siguiendo la huella de la manada de los animales. Se estaba desplazando por donde se desplazaban los animales cada vez que había un cambio, ¿no? de estación, de clima. ¿Ves? Entonces, la forma de vida era nómade, eran cazadores-recolectores, pero con una excepción. ¿Te acuerdas tú qué ser humano no era cazador? Vamos. Homo habilis. Claro, El el primer hábito. ser humano, el Homo habilis, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué tipo de economía se llevaba en el Paleolítico? Bueno, si los hombres y mujeres cazaban y se dedicaban a la recolección, pues era una economía de subsistencia o una economía depredadora. En algunos libros se les llama economía parasitaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no son capaces de producir sus propios alimentos, pero sí producen otras cosas. Por ejemplo, herramientas líticas. Eso sí producen, pero no son capaces de producir sus propios alimentos todavía. ¿Me entienden? O sea, no han logrado domesticar plantas, no han logrado domesticar animales, ¿correcto? Por eso se dice que tienen una economía depredadora, solo depredan.
¿no? Solo están cazando animales y solo están recolectando lo que ven en el camino, en su desplazamiento. ¿Cuándo empiezan a cambiar las cosas? En el Mesolítico. ¿Cuál es la característica fundamental del Mesolítico? La característica del Mesolítico es el cambio de clima. El Pleistoceno sería reemplazado por el Holoceno, y el Holoceno se caracteriza por su calentamiento, por su clima cálido, ¿no? Entonces, se supone que si hay un cambio climático en el Mesolítico, se produce lo que algunos llaman la desglaciación. Se empiezan a descongelar esos bloques de hielo que habían cubierto por buen tiempo el norte de América, de Europa, de Asia. Entonces, cuando hay un cambio de clima en el Mesolítico, también hay un cambio en el medio. Cambia la flora, cambia la fauna. Por ejemplo, la megafauna se extingue. Se extingue la megafauna, pero aparecen unos animales pequeños que serían domesticados. Los primeros animales en ser domesticados, bueno, hablan del perro, por ejemplo, en el Medio Oriente. Hablan del cerdo en la China. Hablan del cuy en los Andes. ¿Se acuerdan? Creo que es Piquimachay, si no me equivoco. Bueno, entonces, la domesticación de animales se inicia en el Mesolítico. Ahora, y si te preguntan por qué, por el cambio de clima, está cambiando el clima, está cambiando la flora, está cambiando la fauna, está cambiando el paisaje. Y con todo eso cambia también el ser humano, que logra dominar a la naturaleza. Antes la naturaleza lo dominaba en el Paleolítico. ¿A qué me estoy refiriendo con el dominio de la naturaleza? Me estoy refiriendo a la domesticación de plantas. Me estoy refiriendo a la domesticación de animales. Plantas y animales forman parte de la naturaleza. Entonces, cuando digo yo que el hombre aprendió a dominar la naturaleza, es que el hombre aprendió a dominar a los animales, los domesticó. Y lo mismo sucedió con las plantas. Entonces, ese es el aspecto más importante del Mesolítico, el cambio de clima, y con ello cambian muchas cosas. Pero el Mesolítico es una etapa de transición, ¿me entienden? Tránsito de cambio climático. Cuando llegamos al Neolítico, ya el clima ha cambiado, ¿me entienden? Ha cambiado por completo. ¿Qué significa eso? Significa que los hombres y mujeres ya no se dedican a la economía depredadora, ya no depredan, ahora producen, ahora dominan la naturaleza, dependen de sí mismos, ¿me entienden? En cambio, en el Paleolítico dependían de la naturaleza, por eso se trasladaban de un lugar a otro en busca de animales. La vida en el Paleolítico debió ser recontra difícil. Difícil por el tipo de economía que habían desarrollado. Imagínate a estos grupos del Paleolítico no encontrar animal. La pasaban mal, pues, ¿no? ¿Por qué crees que en el Paleolítico superior los Homo sapiens pintaban las paredes de las cuevas con escenas de cacería? ¿Por qué? Para llevar sus ritos propiciatorios, pues. ¿Qué son los ritos propiciatorios? Aquí voy a explicarte. Los ritos propiciatorios, que forman parte de las pinturas rupestres, tenían como objetivo ya propiciar una buena cacería en el futuro. ¿Me entienden? Es decir, tener una buena cacería, ¿no? Lograr que los animales se multiplicaran, ¿no? Bueno, aquí creo que he perdido mi diapositiva. Ya estaba a punto de terminar la clase ya, pero a ver, voy a tener que abrir nuevamente, ¿no? Bueno, les estaba comentando que en el Neolítico las cosas ya han cambiado, ¿no? ¿Cambian en qué sentido? De que ya la economía que practican los hombres y mujeres es una economía productora. Es decir, en vez de cacería, se dedican a la ganadería. En vez de recoger cualquier cosa, es decir, la recolección fue reemplazada por la agricultura.
Entonces, la agricultura y la ganadería ya forman parte de actividades productivas. Por eso se dice que la economía del Neolítico fue una economía productora, ¿no? Productora de alimentos. A ver, un rato, por favor, aquí quiero ya está. A ver, quiero presentar nuevamente esta diapositiva para luego mostrar las preguntas, ¿ya? Jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta que tengan acerca de lo que estoy hablando, acerca de la edad de piedra? Paleolítico, mesolítico, neolítico. ¿Ninguna? A ver aquí. Ya está. Listo, miren, aquí voy a mostrar algunas diapositivas, ¿ya? Miren, espero que se pueda ver, ¿ya? Estas son las características del Paleolítico. En esta diapositiva que yo ya colgué en el archivo, ves las características del Paleolítico. Aquí observa las cosas que se logró durante el Paleolítico inferior. ¿Se está viendo la imagen que estoy presentando? Porque la había perdido. Sí se ve, profesor. Sí, Ah, sí, se ve. listo. Sí se ve, profesor. Gracias. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva se te muestra el Paleolítico inferior y las cosas que hizo el Homo habilis. En esta otra diapositiva, las cosas que hizo el Homo erectus. En esta otra diapositiva, las cosas que hizo el Neandertal. En esta, las cosas que hizo el Sapiens o el Cro-Magnon, ¿ya? El arte rupestre, ¿no? Las Venus paleolíticas, mire. Las Venus paleolíticas forman parte del arte mobiliar. La llamaron así, ¿por qué? Porque eran pequeñas estatuillas, ¿no? Pequeñas esculturas, ¿no? De mujeres embarazadas. Se creía que este tipo de arte mobiliar, estas pequeñas esculturas llamadas las Venus paleolíticas, tenían como objetivo el culto a la fertilidad de la mujer, ¿no? Bueno, sigamos, mira. El Homo Profesor, sapiens fue el disculpe, primer... está... Sí, dime, Profesor, dime. disculpe, ¿está cambiando Te de escucho. diapositiva? Sí, estoy cambiando. Porque se quedó en el Paleolítico, en la que nos mostró al Ah, principio. ya, me imagino. Ahora, Ah, ahora sí, se Ahora cambió. sí. ahora sí, ya. No, no ampliar todo, ¿ya? Ahora, mira, aquí en esta otra diapositiva, está, por ejemplo, las características del Mesolítico, ¿ya? Y en esta otra están las características del Neolítico, ¿no? Y termino con esto, ¿no? Dice, en el Neolítico el periodo climático ya es otro, es el Holoceno. La vida que se lleva es sedentaria. ¿Por qué? Porque los hombres necesitaban cuidar sus animales, sus cultivos, ¿no? Por eso van a construir sus primeras viviendas. Y las primeras viviendas se las van a construir cerca de los ríos, como el río Tigris, el río Éufrates, el río Nilo. ¿Y por qué cerca de los ríos? Porque necesitaban el agua dulce de los ríos para poder dedicarlas a la agricultura y a la ganadería. Se consume agua dulce de ríos, ¿no? No el agua salada del mar. Así es que las primeras viviendas se van a construir cerca de los ríos, ¿no? Con la finalidad de no solo obtener, sino controlar las aguas de los ríos, ¿ya? También durante el Neolítico se va a producir el desarrollo de la textilería, la cerámica, ¿ya? También va a haber un excedente, es decir, como ya los hombres están capacitados para producir sus propios alimentos, ellos van a poder generar un excedente. Y ese excedente va a servir para el intercambio, no para el comercio, ¿eh? El comercio apareció mucho tiempo después, sino que estoy hablando de intercambio. ¿Saben la diferencia, no? En el comercio, por si acaso, interviene la moneda como unidad de intercambio, ¿correcto? Pero no había moneda en la edad de piedra, porque todavía no se descubrían los metales. Así es que lo que hubo en el Neolítico, edad de piedra, fue el intercambio, ¿no? De excedentes de un producto por otro. Y eso fue gracias al excedente que van a generar la economía productora, cosa que no había en el Paleolítico. En el Paleolítico no había excedente. En el Paleolítico no hay excedente, al contrario, es una economía de subsistencia. Están sufriendo para poder encontrar animales en el Paleolítico. Bueno,
Y ya para finalizar, aquí encontramos, a ver, voy a retroceder. Aquí, a ver. Aquí no. Aquí está. La edad de los metales. La edad de los metales se divide en cobre, bronce y hierro. Y aquí la parte más importante de la edad de los metales es el bronce, que lo voy a tener que explicar la próxima semana, pero aquí me adelanto un poco. ¿Por qué es importante la edad del bronce, en la edad de los metales? Porque en la edad del bronce surgen las primeras civilizaciones. Civilizaciones como la Sumeria, los acadios, Egipto. Ahí surgen las primeras civilizaciones, ¿no? Caral también era una civilización. La pregunta es, ¿por qué no se puede hablar de civilización en la edad de piedra, como el neolítico? Si ya los hombres eran sedentarios, eran agricultores, eran ganaderos. Bueno, jóvenes, para hacer civilización no es suficiente con el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el sedentarismo. Las civilizaciones implican otra cosa. ¿Qué cosas implican las civilizaciones? Implican la aparición de Estado. Es decir, aparecen las autoridades políticas. Las primeras autoridades políticas aparecieron en Mesopotamia, eran sacerdotes. ¿Te acuerdas tú qué tipo de gobierno o estado eran aquellos que eran gobernados por los sacerdotes? ¿Estados democráticos, teocráticos o aristocráticos? Teocrático. Teocráticos, correcto, teocráticos. Ya eso te voy a explicar la próxima semana. Civilización también implica la aparición de ciudades. Una cosa es vivir en aldeas y otra distinta es vivir en ciudades. Las primeras ciudades se construyeron en la edad del bronce, ¿ya? En la edad de los metales, la época del bronce. Y civilización también implica otra cosa. ¿Sabes qué implica? Religión. Tener dioses. La pregunta es, profe, ¿cómo sabían que tenían religiones? ¿Sabes cómo? Con el descubrimiento de los templos. ¿Caral tenía templo? Sí. ¿Chavín también tenía templo? Sí. ¿Dónde se construyeron? En Mesopotamia, cerca de los ríos Tigris y Éufrates. Y esos primeros templos se llamaban sigurats. Entonces, ¿para qué sirve un templo? Un templo sirve para rendir culto a los dioses, pues no hay otra forma. ¿Ves? Entonces, una civilización implica tener Estado, tener religión, tener ciudades y sobre todo una arquitectura compleja, compleja en el sentido de que se construyen templos. Y la primera civilización fue la civilización sumeria, que se desarrolló en Mesopotamia. ¿Correcto? Listo, jóvenes. Sí, voy a mostrar las preguntas para para desarrollarlas o darles las claves. ¿Ya? Aquí me dan unos segunditos, por favor. A ver. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí mientras voy presentando las preguntas? ¿Ninguna? Aquí está, a ver. Vamos a... Ya está. Ahora sí. Ya está. Ahora lo presento. Ya. Espero que se pueda ver, ¿ya? Voy a... Está un poco lag, está un poco lenta aquí. A ver. A ver, aquí está. ¿Se puede ver las preguntas que estoy mostrando en pantalla, por favor? Confirmen. ¿Sí? ¿Sí, no? No, No. no, profesor. ¿No se puede ver? Uy, a ver, voy a ver. Ahora sí, Ahora sí. Ahora sí. Ya está. Ya, gracias. Vamos a empezar con... A ver, un ratito. La número 1, ¿cuál sería la clave? ¿Alguno que se anime? O la número 2, a ver. La 2, ¿cuál sería la clave? La A. La
Correcto, letra A. Exacto. Ya, a ver, voy a sombrear aquí. Letra A, la 2. La número 3, ¿cuál sería la clave? La E. Correcto, letra E. La número 1, la clave es la letra B, por si acaso, ¿ya? B. La número 4, letra B también, ¿ya? ¿Alguno de ustedes que se anime a responder al número 5? La D. Correcto, gracias, dedo, sí, dedo. La 6, La A. La A. gracias, gracias, correcto. La número 7, La D. La D. Dado. D. correcto, sí, dado, gracias. La número 8, La E. enano, E. correcto. La número 9, 8 es enano, correcto. La 9, La C. C. correcto, letra C. La número 10, ¿en qué país se hallaron los restos fósiles del hombre de Neandertal? La palabra Neander es el nombre de un río que está ubicado en Alemania, porque ahí, a orillas de ese río, se hallaron los restos del primer Neandertal. Entonces aquí la clave sería dedo. La número 11, La A. La E. vamos a ver. La A, Sapiens A, no es cierto? No, La E. Perdón, La E. enano, correcto. A ver, la número 12, uy, está para relacionar, pero vamos a relacionarlo así rápido, a ver. Luego, ¿quién fue? El Homo erectus. Aquí sería la letra B. ¿Ya? La número 13, durante el Paleolítico Superior el hombre se organizó socialmente en clanes. La número 14, las estatuillas de las Venus obesas o Venus paleolíticas están vinculadas a ritos propiciatorios de fertilidad. ¿En qué momento de la prehistoria aparecen estos elementos? El arte, en pocas palabras. Superior. ¿En La A. qué? Correcto, Paleolítico Superior A. Gracias. Corresponde al Mesolítico. La ¿Cuál La sería C. C, clave? profe. Correcto, la letra C. Aquí la 19 ya tiene clave, por si acaso. La 16. ¿Cuál sería la clave de la pregunta 16? Para no estar... La B. Sí, correcto, gracias. La letra B, muy bien. La número 17, un pueblo indoeuropeo. Esto lo voy a profundizar, este tema de los La pueblos D. indoeuropeos, la próxima semana. Aquí es dedo. La 18, ¿cuál es la clave? La A. Correcto, avión. La 19 también es avión. Y por último, la 20 corresponde al neolítico. La C. Letra C, gracias. Listo, jóvenes, muchas gracias por su tiempo. Este material lo voy a publicar en su archivo con las claves y las PPT ya están colgadas en su archivo también. Hay una carpeta, les dije, que titula PPTs y claves de historia universal y ahí voy a colocar todas las PPTs y todas las claves. Nos vemos, muchas gracias por su atención. Profesor, una consulta. Dime, te escucho. No hay ningún grupo de lo que usted dice que va a subir, no tenemos ningún grupo, al menos yo no tengo un grupo. Grupo, a No hay ver, correo mira aquí. institucional aún, profe. Todavía no hay correo. Voy a presentar toda mi... A ver, voy a presentar toda mi pantalla, ¿ya? Aquí un rato. Profesora, aún no nos dan no nos habilitan nuestra plataforma virtual, solamente estamos entrando por medio del correo electrónico. Ah, ya. Ah, entonces, ya entiendo recién. Bueno. Pero ¿qué les he informado? ¿Que ya pronto les van a dar su correo electrónico? Perdón. Seguramente. Nos han Sí, claro, de informado todas que están maneras. creando los correos institucionales. Ya,
si están creando los correos institucionales, eso significa que ya pronto van a tener acceso a la plataforma. Y cuando Revisen tengan esos correos, porque a mí se me han mandado. Ah, A mí ya, entonces, justo ayer en la noche lo han activado. Ajá, ya, activado. ya, Algunos. solo Yo pueden, digo que solo para pueden, el lunes jóvenes, ya estará, jóvenes. dice, disponible. Para la otra A ver semana está. si me dejan hablar un ratito. Yo creo que si ya están entregando los correos institucionales, eso significa que aquellos que tengan correo institucional, significa que van a tener acceso a la plataforma. Cuando tengan acceso a la plataforma, van a poder encontrar esa pestañita que dice archivo. Ya la próxima semana voy a compartir toda mi pantalla una vez que ustedes tengan acceso a la plataforma y ahí les voy a indicar exactamente en qué pestaña y en qué carpeta están todos estos materiales. ¿Les parece? Disculpen, es que ya están entregando los correos institucionales. Sí, La ya están verdad es que entregando ya. En algunos sí. dice ¿Por que medio, Nicole, mediante dónde? ¿Por el correo? Yo aún no Eso empezó tengo. Por correo. Yo no tengo. listo jóvenes, nos vemos, cuídense bastante. Chao, Chao. Profe, gracias por su clase. Chao. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, Gracias, cuídense. profesor. Chao. Ya, profe, hasta luego, cuídese. Igual, Gracias, profesor. cuídense. Provecho con el almuerzo. Chao, chao.